Dale gracias ahí al Padre. Dale gracias porque Él ha sido bueno. Desde que llegamos al comienzo de la oración, el Padre nos mostró y nos habló qué importante es rendirnos a los pies de Él. No importando qué hagamos, sino rendirnos a sus pies. Dale un aplauso grande al Padre por su presencia en nuestras vidas, porque Él es bueno con nosotros, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dale gracias porque su presencia está en este lugar, su presencia está en cada uno de nosotros. Aquellos que le abrimos el corazón para que el Padre venga, la presencia está con nosotros. Amén. Mientras van tomando sus asientos, le damos la bienvenida a aquellos que se están conectando a través de las redes. Te pedimos que lo compartas para que no tan solo quede en vos, sino que pueda llegar a aquellas personas que hoy necesitan escuchar la palabra de papá y escuchar que papá los ama. Amén. Queremos también poder orar por la sierva que va a compartir la palabra, porque no es ella, sino es Dios a través de ella. Así que vamos a orar para abrir nuestros corazones y para que nada impida lo que Dios va a hacer en esta tarde. Amén. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor amado. Ahora te pedimos, Señor amado, que tú tomes el hablar de nuestra sierva, Señor amado, que tú hables a través de ella, Señor amado, que seas tu Espíritu Santo tomando el control de su vida y hablando lo que tú quieras hablar en nuestras vidas. Ahora, Padre, abrimos nuestro corazón a escuchar tu palabra y declaramos que nada impedirá que tu palabra sea soltada en esta tarde. Te damos gracias, papá, porque sabemos que tu palabra hoy marcará un antes y un después en nuestros corazones. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque viviendo tiempos tan difíciles, nosotros somos privilegiados de poder estar aquí, reunirnos todos juntos y estar en la tranquilidad de no estar con el temor si va a temblar el piso o qué va a suceder. Y eso es algo que a veces, como no es tan cercano, acá lo vemos muy lejano. Y así vemos la Escritura también, vemos todo muy lejano. ¿Sabes cómo es un claro ejemplo de que vemos la Escritura como algo que fue escrito hace millones de años, más nada? En nuestra propia vida, en el atravesar de las circunstancias, de las situaciones. Viste que una vez hace mucho tiempo escuché por ahí, una persona me preguntó, ¿te pasa algo? Le digo, no. Me dice, ¿tenés una cara? Me paré frente al espejo y dije, tan mal estuche. Dice que el rostro refleja nuestro corazón. Entonces a veces no pensás preguntarle a una persona ni cómo está, ni cómo se siente, ni qué le está pasando. La mirás a la persona a sus ojos y ya dice mucho. Porque nuestros ojos es el espejo de nuestro corazón. Si en tus ojos, si en tu corazón hay celos, tus ojos lo van a reflejar. Si en tu corazón hay rencor, tus ojos lo van a reflejar. Si en tu corazón hay amor, tus ojos también lo van a reflejar. Hay cosas que no se pueden esconder, por más que quieramos. Capaz que vos el hígado de una persona no la podés leer, pero el corazón de una persona no precisás ser muy sabio para verlo. Se nota. Y a veces pensamos que solamente esos corazones buenos y grandes están acá adentro. Estamos equivocados. Esto acá adentro es un hospital de enfermos, donde vienen todos los que están desastrosos a buscar la medicina. ¿Y la medicina quién te la da? ¿El pastor, el líder? No. La medicina te la da Dios, a través de su palabra, a través de la administración. Pero esa medicina solamente aplica para los que queremos tomarlas. A veces vemos personas enfermas y le decís, che, ¿fuiste al médico? No, no fui. Al otro día lo ves, ¿fuiste al médico? No, no fui. ¿Fuiste al médico? Sí, me dio unos remedios, pero los dejé ahí. Yo fui muy de esa, muy desobediente. Y un día terminé muy mal. Varios días en la cama de un hospital para darme cuenta que cuando me dan algo, tengo que tomarlo y empezar a ponerlo en práctica. Y eso es lo que va a traer el resultado. Y eso mismo se vive el día a día con los mensajes que salen desde este lugar. Dios hace mucho tiempo que le viene hablando muy claro al pueblo la gracia de Dios. A través de terceras personas, a través de los pastores de la casa, Dios viene hablando. Pero no porque nosotros somos más, porque cada una de las personas que se paran con este aparato que no vale ni un peso, tienen que atravesar un montón de cosas para poder decir, yo estaba así
Y hoy la salida es por acá y si tú la tomás, tenés la respuesta. Ningún médico se recibe de médico porque tome algo y diga yo soy médico. Tiene que pasar cierto proceso de aprendizaje para poder poner en práctica lo aprendido. Bueno, eso pasa con las personas que comparten, así sean los hermanos que se paran acá y dan un versículo. Hoy Nahuel le tocaba, le dije, Nahuel, gracias porque es confirmación de Dios. Porque siempre el que se para un mensaje de Dios hasta el último momento le está pidiendo a Dios, confirmame que eres tú. Porque si no eres tú no vale de nada. Palabras bonitas puede decir todo el mundo, pero que esas palabras traigan una resonancia en la vida de otras personas, hay una gran diferencia. Por eso el pastor la última vez decía, les regalo el aparato este, yo también lo regalaría, porque no sirve de nada. Si realmente no hay vivencia, este aparato es algo insignificante, no tiene poder. ¿Acaso vos le vas a decir a un demonio que se vaya porque tenga un aparato en la mano? No. Los demonios no se acallan así. Los demonios se callan cuando un hijo, una hija de Dios, cumple en obediencia al Padre. Ahí no hay infierno que te pueda hacer frente. Van a venir, sí, situaciones de acá, de allá, pero que te puedan destrozar, ninguna. Por eso el banner de hoy dice oposiciones que forman carácter. ¿Cuántos de los que están acá entienden lo que es una oposición? Algo que se opone. ¿Cuántos pueden levantar las dos manos y decir que enfrentan a diario oposiciones? Levante su mano. Todos, ¿verdad que sí? Todos aquellos que fueron llamados por Dios van a atravesar oposiciones. No hay una sola persona que no vaya a pasar oposición. Si no hay oposición, tomate el termómetro, capaz que el que te está llamando es el otro. Pero mientras terminaba de escribir esto, entendía que cada una de las cosas que tenemos que atravesar acá en la tierra nos están formando. Nos forman de dos formas, como ser humano y como ser espiritual. Porque una cosa acompaña a la otra. Vos no podés ser un buen hijo de Dios y una mala persona. No se puede. Y no puedes ser una buena persona y un mal hijo de Dios. Entonces las dos cosas se acompañan. Por eso la Escritura deja muy claro los dos caminos. Hay un camino que te va a llevar y te va a conducir para adelante y hay otro que te va a conducir para atrás. Está frente a nosotros el camino que podamos tomar. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo quiero compartir este mensaje con aquellas personas que no solamente están pasando oposición, sino que realmente entienden que fueron llamados por Dios. Pero el llamado más grande, no el ministerio, sino el llamado como hijo de Dios. Porque cuando vos sos un hijo de Dios, el diablo está furioso de ver cómo te va a destrozar. Al diablo no le importa la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer un millón de cosas. Al diablo lo que le importa, y él está constantemente pendiente de nuestra alma, ver cómo nos va a hacer perder la salvación, ver cómo nos va a hacer sufrir por la eternidad, porque él ya está perdido. Entonces él busca en su club social a quien se puede sumar a él. Y a veces nosotros asociamos salvación, vida eterna, con estas cuatro paredes. Y es una equivocación de cada uno de nosotros pensar de esa manera. Porque la salvación depende de ti y de mí. Porque la palabra de Dios dice que la salvación es personal. Entonces en esa lucha constante, con esa salvación para mañana poder atravesar y estar en la vida eterna, vas a tener que pasar mucha oposición. ¿Acaso los hombres que están escritos en la palabra de Dios, algunos vinieron y le regalaron el ministerio, le regalaron el llamado? No, nada vino regalado. ¿Sabes qué pasa? Que las personas que quieren todo de arriba nunca logran nada. Vos ves el sacrificio de aquellas personas, vos ves grandes hombres y mujeres de Dios, pero tuvieron que pasar un sacrificio. Y si vos querés realmente llegar a ser alguien, vas a tener que pasar un sacrificio. Lo vemos en los futbolistas, en los cantantes, en aquellas personas que son famosas, digámosle. Todos tienen que pasar un sacrificio para realmente poder obtener eso en sus manos. Hay gente que quiere hacer la plancha, ¿verdad? Quiere que todo le caiga de arriba. Lo vemos en el diario de vivir, muchas personas que no quieren trabajar y quieren que tener ropa, tener cosas en la casa, tener esto, tener lo otro, no se puede. Porque la palabra de Dios dice que comerás de lo que sube tu lomo.
O sea que hay un sacrificio que tenés que dar. Y eso pasa mismo acá adentro y ahí afuera. Hay sacrificios que vas a tener que dar. Y no son esos sacrificios que a veces nosotros pensamos como, bueno, un problema familiar, un problema con los hijos, un problema en el ministerio, un problema en el trabajo. Sí, son reales. Pero hay otro tipo de sacrificios y son los que están acá adentro. Esos son los que realmente le interesan a Dios, porque nada de lo que está acá adentro acompaña a lo de afuera. Y lo que está afuera tiene que acompañarlo de adentro. Si no, no tiene sentido. Entonces, mientras el Señor traía esta palabra para mí, otro día cuando el pastor me preguntó si podía compartir el mensaje, siempre un hijo de Dios siempre tiene algo para hablar de Dios. Porque si Dios te habla todos los días, no tenés que tener mucha preparación, sino poder compartir lo que estás viviendo. Entonces, entendía que Dios, a veces nosotros le preguntamos a Dios por qué estamos pasando tal cosa, por qué nos pasa tal otra, por qué no solucionamos acá, por qué no resuelve allá. Esas son oposiciones que están por fuera. Y Dios dice, estoy formando tu carácter. Hay personas que piensan que Dios le va a dar cosas de su reino, cosas grandes, como las almas, como el peso de un ministerio, solamente porque son bonitos. No. Dios no le puede dar cosas grandes a quien no se prepara. Tu carácter tiene que ser formado, porque el carácter es lo que mañana te hace tomar decisiones, sabias o necias, pero te hace tomar decisiones. El carácter es aquello que vos expresás. Entonces Dios trabaja con nuestro carácter. Dios no trabaja con los rebeldes. Los rebeldes, 50 años y la rebeldía ahí. ¿Y acaso Dios hace acepción de personas? Tanto el que llega un día como el que lleva 100 años adentro, si vos te permitís, Dios te toca y cambia tu vida para siempre. Pero no un cambio de, yo ya no vivo más en el mundo. Algunos se quedan superados cuando dicen eso. Me da mucha tristeza. Porque puede estar acá adentro y tener más del mundo que los que están afuera. Entonces aquellos que están allí en el fondo, que llegaron hoy por primera vez, capaz que tienen más de Dios que algunos de nosotros que hace muchos años estamos acá. Dios no midió el tiempo. Dios observa nuestro corazón. ¿Para qué luchas con cosas que realmente no estás apto para tener la humildad de decir, yo quiero que me formes? Y esa formación que Dios hace en sus hijos lo hace en lo secreto, no lo hace exhibiéndolo. Allí donde nadie te ve, donde solamente estás vos y el Padre, y las lágrimas, ahí es donde Dios te está formando. Porque aquellas cosas que nosotros permitimos que sean formadas en lo profundo, de lo más profundo, son las cosas que mañana pueden ser el salvavidas para otra persona. La palabra de Dios la conoce todo el mundo. Yo trabajo con muchas personas que son incrédulas y conocen la palabra de Dios. Pero vivir la palabra de Dios es una diferencia. Y es algo que cuesta cada día en nuestra vida. Porque cuando vos te metés acá te das cuenta que tenés que aprender a morir a vos mismo. Que ya el jueguito ese de creerte que vos podés con todo y que lo haces como vos se te plazca, ya no existe. Vas a tener que morir al orgullo, a tus deseos, al yo no puedo solo, al yo quiero hacerlo de esta manera. Esas personas, de seguro el Espíritu Santo no está orando. Si tú, que muchas veces se canta acá, el Espíritu para acá, el Espíritu para allá, la atmósfera de Dios cambia solamente con una persona, no precisa que una iglesia entera esté. Solamente una persona que realmente se alinee a la voluntad de Dios, ya la atmósfera se cambia. ¿Acaso nunca fuiste a la casa de alguien y te dijeron, ¿entraste hoy una paz? Claro, si llevas los zapatos del apresto del Evangelio, donde quiera que vayas, la paz de Dios tiene que ir contigo. Y capaz que vas a ir a otros lugares y vas a caer pesado. Te puedo asegurar que cuando camines en la voluntad de Dios vas a caer pesado unos cuantos. Ya no vas a ser el gracioso ni la graciosa, porque la voluntad de Dios te aparta del mal. Te aparta de aquellas cosas que Dios aborrece. Pero a ti no te tiene que importar. Si total cuando esto se termine, al único que le vas a rendir cuenta va a ser a Él.
primeramente. Y segundo, el único que te va a dar la puerta a la salvación va a ser Él. Entonces a veces yo fui muy de esas, de querer apoyarme en lo de afuera. Tener muchos amigotes y un montón de gente alrededor. Y un día me encontré con la soledad y me di cuenta que no era necesario tener en cantidad, sino que tener la calidad de Dios en mí. Porque cuando la vida se viene abajo, son muy pocos, contados con los dedos de una mano y una sobra, que se van a quedar ahí al lado tuyo y que te van a decir: yo estoy contigo. Llamar a alguien de amigo es una palabra muy grande. En la palabra de Dios dice que Él le revelaría ciertas cosas a sus amigos, o sea que no iba a ser para todos. Entonces nosotros a veces buscamos apoyarnos en personas. Apóyate en Él. Él es el único que te entiende. Las personas a veces juzgan con el ojo lo que ven por fuera, pero no saben realmente lo que vos estás atravesando. No necesitas convencer a nadie. El único que tiene que ser convencido sos vos, de que Dios está contigo, y que si Dios está contigo no hay quien venga contra ti. Y eso es una seguridad que tenés que vivir todos los días, más todos aquellos que realmente decidieron caminar bajo la voluntad de Dios. Pero leyendo un poco la Escritura, grandes hombres que formaron, algunos los llaman héroes en la palabra, otros grandes siervos, ministros de diferentes entonces. Pero yo los llamo hijos de Dios porque todos somos hijos. Tuvieron que atravesar muchos obstáculos que tú y yo no estamos aptos para atravesar. Porque seguro que si viene la mitad de lo que vino en un Job, nos andamos arrastrando por el piso. A veces perdemos una cosa sola y con esas cosas solas que perdemos ya no sirve para estar tendido. Pero en la curiosidad de la palabra entendía que si ellos atravesaron y vencieron, ¿por qué tú y yo, lo que estamos atravesando, no lo vamos a vencer? Tenemos que ser más como ellos, más obedientes, más escuchar y no cuestionar. Los que cuestionan no consiguen nada, porque siempre están, en el fondo de ellos hay rebeldía. Por eso si le pones esto acá está mal, si se lo pones acá está mal, si se lo pones acá está mal. Pueden tener la salvación frente a ellos y está mal. Yo me imagino cuando se termine todo esto y se frente a la presencia de Dios, abran el libro, cuestionamiento, razonamiento. ¿Para qué sirve todo eso? Lo único que te sirve es lo que está escrito acá. Este es tu manual de instrucciones. Y si vos no lo querés tomar, de seguro no vas a saber cómo manejarte la vida, porque ninguno de nosotros nació apto de cómo saber manejarnos. Todos en algún momento de nuestra vida caemos y necesitamos pedirle a Dios que nos dé la dirección, que nos instruya, que nos muestre. Y acá hay más de uno sentado en una silla donde Dios un día con su misericordia le extendió su mano por segunda, tercera, cuarta vez y le dio un ritmo a su vida. Pero a veces nos vamos olvidando de eso, cuando las cosas tornan bien, cuando todo está mucho mejor. Y después empieza a pinchar el agujero de la casa y es Dios diciéndote: no te olvides, recordá de dónde saliste. He escuchado por ahí mucha gente que dice: yo soy humilde. No sé a qué le llaman humilde. ¿Qué es ser humilde? ¿Comer arroz con huevo? ¿Sentarte en la casa de cualquiera? Humilde fue Jesús. Él no le importó que siendo Rey de reyes, Señor de señores, le lavó los pies a los discípulos. Ahí Él dio un claro ejemplo de humildad. Nosotros que queremos que nos tiren pétalos de rosa, que nos llenen el ego, estamos deseando que nos digan: ay, che, qué bien, te quedó el número, qué bien. Eso es todo exterior. Lo más lindo es cuando vos doblas tus rodillas y Dios te dice: qué lindo que te ves ahí en mi presencia, donde tu corazón está desnudo, donde no hay nada oculto. Y algunos pensamos que tenemos que llegar a casa para hacer eso. Eso lo podés hacer de guía de tu banco. En medida que la palabra va saliendo, vos tenés la decisión de hacer que entre por un oído y salga por el otro,
o hacer que eso baje y empiece a trabajar en vos. ¿Cuántos están cansados de la oposición que hoy están viviendo? Levanten sus manos, sean valientes. Levántela sin temor. Porque si estás cansado, va a haber una renuncia. Y si hay una renuncia, hay un nuevo comienzo. No te tiene que importar lo que piense nadie. ¿Sabes cuántas personas a veces están peor que vos? Pero por el qué dirán, prefieren decir, no, yo estoy bien. Por eso Dios detalló que al orgulloso lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Aquel que se cree que nada necesita. Y yendo a esto que se viene oponiendo en la vida de los hijos de Dios y aquellos que quizás hoy llegan por primera vez, hay diferentes oposiciones, muchísimas. Yo quise detallar algunas de ellas, de las que me ha tocado vivir en estos casi 14 años caminando con el Señor, y bueno, y algunas otras las escribiré más adelante, siguiendo de la mano de Dios. Y una de ellas está en Primera de Reyes 14, 4 al 7, que es la oposición del desánimo. Cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que no sabemos cómo seguir para adelante. La oposición no siempre significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Podés estar en la voluntad de Dios y las oposiciones vengan, porque a veces el enemigo te dice, ¿será que será de Dios? ¿Por qué te está pasando esto? El infierno va a ser resistencia. El diablo siempre va a querer retener, buscar la manera de oponerse para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida. Por eso son esos pensamientos que vienen a tu mente. Por eso son esas luchas internas. Y ahí tenemos a nuestro hermano Elías, que venía escondiéndose. Cuando leí esta palabra pude entender algo. A veces queremos salir corriendo y abandonar todo. Me voy y ya está. ¿Cuántos dijimos eso? ¿O acaso ninguno lo dijo? Dejo todo. Y algunos dejaron, me puedo leer. Y dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, en medio de su desesperación, le pidió a Dios que quitara su vida. Pero Dios, capítulos más para adelante, le dice a Elías que se levante, que coma, le manda alimento. Por segunda vez, Dios le dice: levántate, Elías, porque el largo camino te espera. Y yo sé que Dios hoy tiene sentado unos cuantos Elías que hoy Dios le está diciendo que se tienen que levantar, porque hay un largo camino, porque el propósito de Dios no tiene fin hasta que vos cierres tus ojos y hagas el último suspiro de vida. Hasta ese momento el propósito de Dios tiene vigencia sobre tu vida, y por más que vos quieras morir, no vas a poder. Yo puedo decirlo con propiedad, y tengo a mi esposo de testigo, que cuando me quise ahorcar ni me acuerdo que eso funcionó, porque Dios tenía un propósito. Por más que quieras quitarte la vida, no vas a poder. Si el propósito de Dios no está dentro de eso, vas a pasar por ahí. Y sabes que hay algo peligroso, que a veces la gente por ahí dice: si se quiere morir, se va a morir. Tenés cuidado con tus palabras, porque vos no sabes si puede ser el empujoncito que le falte a alguien. Entonces, cuando vayas a cuestionar la situación en la que se encuentra alguien, habla como Dios. Dios hablaría de esa forma, ¿no? Dios le tiende su mano y le muestra que hay un camino por delante, que hay propósito, que hay más para adelante. Dios nos dice a nosotros muchas veces, nos toca la espalda: dale que vos podés, dale que no estás solo, dale que no necesitas otra cosa. Si tenés mi presencia, lo tenés todo. Y eso Dios hace con cada uno de nosotros cuando nos sentimos ganas de patear todo, ganas de que ni siquiera nunca sentiste, cerrar los ojos y no volverlo a abrir. Pero en el fondo de lo más profundo vos sabés que hay algo que grita que tenés vida, y vida en abundancia, porque Cristo ya pagó el precio de la muerte. Otra oposición
que enfrentamos a diario es la del temor. Miedo a lograr, miedo a intentar, miedo a saber si va a suceder, si funcionará. ¿Cuántas fueron a tomar una decisión en su vida y sintieron miedo? Y vinieron 4 profetas, te lo dijeron, y vino fulano, vino la palabra de Dios y sentiste miedo. ¿Y será que será para mí? ¿Y será que yo podré? ¿Y acaso Dios no es el que da las capacidades? ¿Acaso Dios no es el que da las habilidades? ¿Acaso Dios no es el que da los recursos? Si Dios te dijo es porque vas a poder. El miedo se quiere apoderar de vos para paralizarte, porque el diablo usa eso, atemorizar a los hijos de Dios para paralizarnos, para que no avancemos, para que nos mantengamos donde Él quiere tenernos, en derrota. Primera Josué 1:9. Es un versículo que ya muchos de ustedes conocen, pero a veces, de vez en cuando, en momentos medios difíciles, es bueno volver a recordarlo. Josué, cuando tuvo que tomar lo que Dios le estaba ordenando después de la muerte de Moisés, sintió miedo. Y es normal que vengan y te den una responsabilidad tan grande. Este Josué sabía que Dios le estaba dando bizcocho, que le estaba dando algo muy grande. Y cuando vos sabés que realmente Dios existe, vos te tomás las cosas de Dios con otra exquisitura. Sabés que no son pavadas. Y a veces nosotros en lo chistoso pensamos que bueno, Dios nos da algo y que podemos hacer como quieramos. Estamos equivocados. Porque Dios es celoso de sus cosas y más de sus hijos. Las almas le pertenecen a Dios. Y acá cuando Dios le da esta comisión a Josué, como nos da a cada uno de nosotros, nos ha dado responsabilidades, ciertas cosas que vienen y nos dan a través de los pastores. Dios siempre nos da en ese temor una palabra de aliento para Él demostrarnos que no estamos solos y que si Él nos envió es porque Él nos va a respaldar. Dios no deja solo a quien Él envía. Si Dios te envió a hacer una tarea, Él te va a respaldar. Vos no tenés que tener miedo. Y esto es una cosa que yo me la repito muchas veces cuando vienen ciertas cosas que no me gustan. Porque no se trata de que me gusten a mí, me tienen que gustar a Él. Y dice así: mira que te mando, te pido que lo leas conmigo, para que lo recuerdes y eso baje en ti. Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está mandando a cada uno de nosotros que seamos muy valientes. O sea que la valentía que teníamos hasta ahora no nos sirve. Tenemos que ser muy valientes. Dios dice que no temamos, no tenés que tener miedo, porque esto lo dijo Dios. No desmayes, esfuérzate. O sea que hay una carrera, hay una posición, hay algo, pero vos tenés que esforzarte, porque los esforzados y los valientes son los que logran cosas grandes. Aquellos que hacen la plancha no van a lograr nada. Pero si vos te remangás la manga y peleás la carrera de Jesús, vas a lograr cosas grandes. Nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a lo básico. Venir acá el sábado, el martes, yo ya estoy aburrida de eso. No el venir, porque amo la casa del Padre. Pero lo repetitivo no. Hay que hacer más. No. Padre, muestra aquellas cosas nuevas. Pues si tú lo hiciste con estos que estaban acá, tu palabra dice que los harías con nosotros. Pues dice que cosas mayores haríamos. Entonces, ¿qué pasa? Que apoyamos la mano y no vemos la sanidad de los enfermos. No vemos la libertad de los cautivos. ¿Qué pasa? Que no vemos milagros grandes sucediendo en nuestra vida. Si Dios no hace acepción de personas. Ellos no fueron únicos para Dios. Ellos marcaron porque creyeron, porque caminaron, porque se esforzaron, porque fueron valientes, porque tuvieron oposición, pero decidieron vencer, y a la manera de Dios. Si vos te pensás que vas a vencer en una riña o a la forma tuya, yo siempre fui muy impulsivo y Dios tuvo que trabajar mucho. Hasta el día de hoy sigue trabajando, porque siempre hay que hacer, y más aquellos que tienen la vida militar saben que te acostumbran a eso. Tenés que lograrlo,
No sé cómo, pero tenés que lograrlo. Y a veces ese esfuerzo puede lastimar otras cosas, otras áreas. Entonces tiene que ser a la manera de Dios, porque la manera de Dios va a ser bajo su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y no añade tristeza. O sea que no te va a hacer mal a vos, ni tampoco le va a hacer mal a otros. Entonces, capaz que hasta ahora sentías miedo de dar el paso, pero Josué no se inventó algo él. No te dijo, Dios me está llamando a tal cosa. Josué cumplió una orden. Entonces, si hay algo dentro de tu corazón que Dios te está pidiendo, y capaz que muchos ahí en el banco dicen, sí, el ministerio, sí, eso es parte. Pero ¿no será que Dios primero quiere tratar otra área? Que hasta este día no había sido valiente para vencer. ¿Cuántos miedosos hay sentados? ¿Cuántos temerosos? ¿Cuánta falta de perdón? ¿Cuánto orgullo escondido? ¿Cuánta raíz de amargura? Para eso tenés que ser valiente. Pues solo los valientes pueden reconocer la condición de su corazón. A veces queremos vivir con la herida y la tapamos, y la tapamos, y la tapamos, y la tapamos, y llega un momento que se pudre la tierra. Y eso pasa en el corazón. Vas tapando, tapando, tapando. Y si hoy Dios te está diciendo, yo te estoy mandando a que te esfuerces y seas muy valiente, y que rompas primero esta oposición, porque si tú rompes esa oposición que está dentro tuyo, las otras oposiciones las vas a poder vencer. Primero es lo que no se ve, luego es lo que se ve. Nosotros impulsivamente recibimos la palabra y queremos hacer con aquello que se ve. Ah, tengo que hacer tal cosa. No, empezar desde adentro, trabajar aquello que nadie puede romper. Porque cuando vos construís los cimientos bien construidos, va a venir tormenta, van a venir lluvia, van a venir terremotos, pero no van a poder tirar. Pero cuando vos querés construir por fuera, hoy en día se usa mucho lo que es la obra liviana, creo que le llaman, pero no es tan confiable a cuando vos haces unos muros de contención, haces una buena viga y ahí empezás. Y eso es en la intimidad, allá donde nadie te ve. Ahí es donde vos tenés que empezar a trabajar. No, pero ¿qué es más fácil? Culpar a fulano, mengano, terciano, creernos que todos tienen algo en contra de nosotros. No, sos vos mismo, porque esto es un trabajo entre vos y el Padre. ¿No será que por escuchar esas voces te estás perdiendo la oportunidad de tu vida? De realmente sentirte realizado, de realmente sentirte completo. Por eso tenés que ser muy valiente. Esto es como que te gusta una chica o un chico y pasás 30 veces por lado de eso y ni siquiera le haces una carita. ¿Cómo se va a enterar la persona? Esto es lo mismo. Si vos no tomás una acción, ¿y qué Dios no sabe? ¿Dios no puede hacer? Sí, Dios puede. Pero Dios nos dio libre albedrío a todo. Él no va a insistir a nadie. Acá nadie puede decir que no tiene la oportunidad, ni que no sabe por dónde empezar. Pues Dios te dice empezar por lo pequeño. Vos cuando le das una responsabilidad a alguien, los pastores, al menos cuando yo llegué a este lugar, la primera responsabilidad que me dieron era poner alcohol en gel allá, limpiar. Yo lo hacía con felicidad, estaba re contenta porque me sentía realizada que estaba haciendo algo. Pero si yo ya llegaba 3 días, lo único que quería estar acá arriba, y dice, no estás preparado. Porque tenés que conocer todo. En el reino de Dios es lo mismo. Querés hacer milagros, pero no querés conocer la voluntad de Dios. Querés ser un referente, pero no querés morir en yo. No se puede. Por eso digo, a veces llamamos miedo a lo que no es miedo. A veces los miedos están bien escondidos. Y tus ojos pueden reflejar ese temor, aunque no se lo digas a nadie. Y eso te va matando poco a poco. Porque entras a querer forzar ser alguien que no sos. Y no sirve nada de eso, pues eso se cae. Otra oposición son las circunstancias, aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor, aquellas cosas que vienen de repente, sin que vos las llames,
Preguntar a aquellos que están en Colombia si ellos llamaron el terremoto. Vino de repente. Hay miles de videos, incluso muchos de acá lo han compartido. No avisó, vino. Y eso pasa en las cosas que nosotros vivimos a diario, hay cosas que no avisan, que llegan. Y vos tenés dos opciones, tirarte en una cama a llorar o remangarte las mangas y darle para adelante. Si vos sabes que Dios está contigo, si sabes que Él es el que vence tus miedos. Un ejemplo muy claro es el de nuestro amigo José. Aquel que muchos de ustedes conocen y los que no conocen, un soñador, alguien que tenía un sueño de parte de Dios. Una cosa interesante es que nosotros queremos un Dios de microondas. Quiero que me lo hagas ya, que me hagas una persona ungida, grandota. Y vos ves que Dios le da un sueño a José. Pero para ver el cumplimiento del sueño, José tuvo que esperar 13 años de su vida. Jesús, para caminar sobre el mar, 30 años. ¿Y qué te hace creer a ti y a mí que aquel sueño que Dios nos dio va a ser ahora, ya en este momento? Hay cosas que llevan su tiempo, porque Dios tiene que trabajar en nosotros, porque Dios está ahí. Esperá, porque capaz yo entiendo, así todos lean la palabra, la historia de José, pobrecito José. ¿No será que Dios permitió que José pasara por el pozo, fuera vendido como esclavo y pasara por la cárcel, porque Dios sabía que ya le había prometido algo, porque le había dado un sueño, donde ese sueño le había prometido que él iba a estar por encima de sus hermanos, que sus hermanos se iban a postrar y lo iban a adorar? Imagínate que José, cuando va y le cuenta a los hermanos, se reían de él. Nunca fui burlado, nunca le dijiste a nadie, ¿sabes que me vi que Dios iba a hacer esto conmigo? Y juá. Y un día, una cosa que el pastor siempre enseñó mucho: ojo con aquel que nadie ve, con aquel que nadie quiere, con aquel que no está calificado. Porque Dios hace con quien quiere y como quiere. Y si Dios le promete algo a alguien, es porque lo va a hacer. Y eso no es algo de emoción, es algo en el propósito de Dios. Porque Dios no te va a dar algo grande para que vos te satisfajas y seas feliz con tu familia y comas perdiz y andes en un yate. No, Dios te va a dar cosas grandes porque están dentro de su propósito. Porque Él las necesita para seguir estableciendo su reino. Siempre dije que hay muchas cosas que no han llegado a mi vida porque Dios sabe que no estoy capacitada todavía para tenerlas. Dios se tomó el trabajo con José porque Dios quería trabajar con la humildad de José. Quería trabajar con el corazón. Si Dios te da un reinado y ahora mirás a todos de arriba abajo y ya no te interesa el necesitado, y ya no te interesa tal cosa, y ya no te interesa tal otra, no sirve. Por eso Dios tiene que hacerte pasar muchas veces por situaciones de dolor, de angustia, de desesperación, para que vos puedas entender a otro. Porque entender a otro con la vista gorda es fácil, pero entender a otro cuando vos lo viviste, ahí se marca la diferencia. Y capaz que vos hasta ahora habías pensado, ¿y será que ese sueño es real? Ese pensamiento vulgar que viene, si Dios te lo dio, es real. Si te lo inventaste, otra cosa. Pero si Dios dijo, yo voy a hacer esto contigo, vos vas a hacer tal cosa. Eso se va a cumplir. Porque pasaron 13 años de dolor, de angustia, de desesperación, de humillación, de burla. Pero una cosa que me queda de la historia de José es que todo lo que él vivió, pero la presencia de Dios siempre estuvo con él. Dice que donde él iba, la presencia de Dios lo acompañaba. Y eso no es para todos. Eso es solamente para aquellas personas que se ponen bajo la voluntad de Dios y dicen, estoy pasando por humillación. Mis hermanos me venden, mis hermanos me hunden. Están resistiendo para que tu propósito se cumpla en mi vida. Pero yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo donde quiera que vaya. Yo no quiero ser un cristiano común y corriente. Yo quiero ser alguien bajo el poder de Dios. Alguien realmente usado para su reino.
Alguien que no solamente es reconocido en el cielo, también es reconocido en el infierno. Porque cuando vos caminás bajo la voluntad de Dios, no andas flotando en el aire, hablando con los demonios. Tenés autoridad y los demonios saben. Y tiemblan. Y no van a temblar porque vos agarres esta cosa y pongas 4 gritos, no. Algunos, los demonios se ríen, se anda. El infierno tiembla cuando la obediencia sale a través de tu vida. Cuando aquello que nadie ve, pero vos estás sufriendo porque te duele, porque te cuesta, porque no sabes cómo vas a hacer, pero continúas y aprendes a descansar en Dios y a esperar en Él y a decirle: Padre, gracias, porque si yo estoy pasando por esto es porque vos me diste la capacidad para salir, es porque vos me vas a dar las habilidades, es porque vos me vas a instruir, es porque de seguro acá en la tierra hay alguien que necesita esto mismo que yo estoy atravesando. Y un día vos me vas a parar frente a ese alguien y le voy a poder decir: yo te entiendo, porque yo lo viví también. Hay jóvenes que a veces vienen y te piden oración y te dicen: mis padres piensan que no, pero yo me quiero morir. Y ahí entiendo por qué en un momento de mi vida tuve la necesidad de sentir eso, de querer morir literalmente, y no morir de una imaginación, morir realmente. Porque había otras personas que necesitaban esa salida. Entonces, si vos crees que lo que hoy estás viviendo te hace dudar, te hace sentir, ¿será real? Tenés que callar esas voces en tu mente, porque no vas a lograr nada. No va a ser en tu tiempo, va a ser en los tiempos de Dios. Porque así como Dios se tomó un tiempo para que tú y yo lo conociéramos a Él y Él nos saliera al encuentro, porque fue Dios que nos salió en el encuentro, en ese mismo tiempo Dios también se está tomando el tiempo. Hay algunos que hacen la vista gorda: no, pues yo no quiero responsabilidades. No, yo sé que Dios me llamó, pero no quiero. ¿Y quién te dijo que como vos quieras? Si ni tu respiración es tuya. Es como Él quiera, vos podés resistirte, pero aquello que se resiste como el elástico se revienta. Y después tristemente tenés que ver cómo unir los pedazos. ¿Por qué? Por la necedad, por ser necio. Muchas veces somos necios. Y es una palabra que mueve los cimientos. Y quizás ahí donde estás sentada, estás pidiéndole a Dios no escuchar esto. Porque sabes que Dios te llamó. Porque sabes que Dios tiene un propósito contigo. Y hasta ahora has hecho la resistencia porque crees que tenés que ser completamente perfecto para caminar en el reino de Dios. ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice que Él llamó a lo vil, lo menospreciado, aquello que nadie quiere, que nadie da ni 2 pesos. Eso es lo que Dios llamó. Dios no llamó a los preparados. Los preparados están ahí afuera, haciéndose la película entre ellos. Dios llamó a aquellos que se dejan moldear, aquellos que se dejan romper en las manos del alfarero, para que Él crea la nueva vasija. En esa vasija Él derramar más de su presencia. Y la presencia de Dios no es algo que nosotros cantamos. Es una vivencia total. Es vivir todos los días. Es caminar con Él todos los días. Donde vos sabés que pase lo que pase, Él está ahí contigo. Otra posición y que acompaña lo que vivió un poco José es lo que le pasó a Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jericó. Nehemías 4, del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, del polvo de las piedras que se fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Se reían. Dios le había dado a Nehemías algo para que hiciera. Vas a tener gente que se te va a burlar cuando realmente vos quieras hacer la voluntad de Dios, que van a cuestionar. Llamémosle así, los envidiosos.
esa palabra que, ay, esta, ay, este, ¿y qué se piensa? ¿Que más que el pastor? Hay gente que no te va a entender. Si vos lees la profundidad de Nehemías, Nehemías tenía dos opciones, porque en cierto momento lo llamaron para reunirse con él. Vos tenés dos opciones: distraerte y rebajarte al nivel de esas personas, o realmente caminar en lo que Dios te dijo y pararte firme en eso. Yo voy a hacer esto porque Dios me lo dijo y no me va a mover, ni vos ni nadie. Porque si Dios lo dijo es porque yo tengo la capacidad para hacerlo, porque Él me la dio. En el vientre de mi madre puso esas habilidades, allí donde Él plantó el propósito. Y eso vas a tener que hacer tú también, porque van a venir muchos a tu alrededor. Y a veces puede ser tu propia familia usada para tambalearte, para hacerte dudar, para cuestionar lo que estás haciendo. ¿Vos que vas a la iglesia? Ah, mirá, vos, ¿nunca escucharon esa palabra? Te la van a decir lo primero que te dicen. No hay otra cosa que te digan. ¿Vos predicás? Ah, porque te vi y lo traigo en el micrófono. ¿Vos andás a la calle? Ah, yo no necesitado. Una frase que escucho por ahí. Un día que me dijeron eso, le dije sí. Por eso vine a decirte a vos que Jesús te ama, porque vos necesitas más que aquellos que están ahí afuera. Y eso es algo que se lo tenés que dejar presente. Si Dios te mandó a edificar, edifica. Poné los ladrillos y no dejes que nadie te distraiga. Lo que quiera venir a distraerte no puedo, estoy ocupado. Por eso necesitamos el enfoque. Y el enfoque es una visión. Yo voy hasta esto. Otra de las oposiciones es la duda. Sabemos que el sembrador de la duda es Satanás desde el principio. El pecado entró porque él hizo al hombre y a la mujer dudar de Dios. Y eso pasa en nosotros muchas veces. Lo vemos en el relato de Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras él caminaba mirando a Jesús, no cayó. Cuando él desvió su mirada, dice la palabra que se empezó a hundir. Si vos caminás mirando a Jesús, no te vas a caer. Pero si vos desviás tu mirada hacia lo que sea, te vas a hundir. No debes dudar cuando Dios te está diciendo avanzar, caminar, continúa para adelante. Porque en el momento que vos le das un pelín a la duda, fuiste. Te vas a caer y después levantarte te va a costar el doble. Y nosotros los seres humanos somos dudosos por naturaleza. ¿Nunca te pasó de salir de tu casa y decir, ay, apagué la plancha, apagué la tele, apagué la tele, o capaz soy yo? Siempre está la duda ahí. De lo único que no tenemos duda es cuando vamos a meter las manos en el barro. La mayoría de las veces cuando, ¿qué pasó? Ay, pastor, le quería contar que sin querer pequé, no sabe lo que hice. ¿No dudaste ahí? No, con toda la seguridad lo hice. En el pecado no. La víbora le podría haber dado, no sé, es un poco de tierra. Le ofreció una manzana, la más roja. Y el hombre pero tan necio y tan, digámosle que poco entendido, porque tenía tantos árboles con tantos frutos, y solamente por una fruta abandonó todo. Y eso hacemos nosotros. Por una cosa sola abandonamos aquello grande que Dios tiene para nosotros. ¿O nunca te pasó aquellos que han perdido matrimonios, hijos, hogares, trabajos buenos, de decir, solo por esto perdí aquello que estaba en mi mano? Porque eso entra y empieza a gestarse en nosotros. Y una de las oposiciones grandes que vivimos a diario es nuestra mente. La mente es el campo de batalla más grande de cualquier hijo de Dios, ser humano sobre la tierra. Nadie que tome una acción primero no pasó por acá. Vos lo pensaste y lo hiciste.
Muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado hasta ahora han sido fruto de nuestra propia mente. Ay, no quería. Ay, fue sin querer. No fue sin querer. Eso ya estaba acá. Está comprobado por los psicólogos que aquellos que matan, dice que ya lo vienen predestinando desde antes. Y vos decís, pero no era tan bueno, pero ya venía. Eso ya, el diablo venía sembrándole la semillita. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. La carne, tu carne y mi carne quieren una cosa. El Espíritu de Dios otra. Generalmente la carne quiere todas aquellas cosas que nos van a llevar a la perdición. Aquellas cosas que nos van a hacer caer. El Espíritu de Dios quiere aquellas cosas que nos va a dar vida. Que nos van a llenar de cosas que acá en la tierra no te vas a poder llenar nunca. Me acuerdo que cuando una vez me metí en una deuda muy grande, algo me decía, no lo hagas. Y otra cosa me decía, hacelo. No lo hagas, hacelo. Hay dos voces. Pero yo y vos tenemos que aprender a reconocer que vos, cuando vos vas a tener una actitud mala con un hermano, con tus hijos, con tu esposo, con quien sea, tenés una voz que te dice no y otra que te dice sí. Vos tomas la decisión. Ninguna de esas voces sí se entrelazan entre una, sí, hacelo, no lo hagas, sí, hacelo, no lo hagas. Pero vos tomas la decisión. Y esa decisión siempre trae consigo una consecuencia. Yo sabía que si hacía esa compra, me iba a ir mal porque me había una voz que me decía, no lo hagas. Pero yo quise seguir el impulso de que yo lo quería, de que yo lo necesitaba. Un engaño del diablo. Y así es con todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Sea pequeña o grande, porque nosotros las llamamos pequeña, pero para Dios no son pequeñas porque todas están registradas en el libro de la vida. ¿Nunca te pasó de estar frente a alguien que te diga, no, mentí por cubrirlo, porque me llevo bien? Nunca mientas por encubrir a una persona o por querer quedar bien con otro, porque estás haciendo un daño, no estás haciendo un bien. No estás ayudando ni a la persona ni te estás ayudando a vos mismo. Estás cargando doble pecado, doble dolor, doble consecuencia. Entonces, afronta las cosas como las tenés que afrontar y vas a ver que los resultados van a empezar a ser otros. Y capaz que vos podés decir, pero yo hace tan poco que llegué hace una sola, pero de seguro tomaste malas decisiones. De seguro hay cosas en tu interior que todavía están sin resolver. De seguro hay miedos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo sé que sí, porque Dios dice que sí. Pero si vos hoy tomás la decisión y te agarrás de lo que Dios te está dando, vas a salir de eso. Porque Dios te trajo con un propósito. El propósito de Dios es darte una nueva vida, donde el dolor, la angustia, la desesperación, los miedos van a quedar atrás. Porque cuando venimos a Cristo, y esto va para vos, somos una nueva criatura. Si vos hoy recibís a Jesús de todo corazón y le das la entrada a tu vida ya nunca más va a volver a ser la misma. Y te vas a recordar este día a las 17:56 de la tarde, donde vas a decir, Dios me habló a través de una persona, tomé la decisión y hoy mi vida es diferente. Y eso puede ser para todos un nuevo comienzo, para Él un principio, pero para aquellos un nuevo comienzo. No esperes a que las tragedias toquen la puerta de tu casa, toquen los tuyos para tomar la decisión. Tomala hoy, está frente a ti. Y esa decisión no te la está dando un predicador, esa decisión te la da Jesús, donde te dice, te llamé para cosas grandes. No necesitas andar mendigando. Si sos hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué tenés que mendigar amor? ¿Por qué tenés que mendigar atención? ¿Por qué tenés que mendigar? No mendigues. Mejor tomate
de aquel que es el proveedor de todos. Muchas veces queremos perdonar y guardamos rencor. Ahí está. Tu carne no quiere perdonar, pero tu espíritu sí te dice el perdón y libertad. No solo para vos, sino para tu alrededor también. Primera de Pedro 5:8 es como el núcleo, el centro de todo esto. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. A veces yo veo que ponen ese versículo en las redes sociales como que si fuera. Y el diablo dice: ¿y a mí qué? Yo te llamé, vos entras sola. Sed sobrio. No habla de la sobriedad de no estar embriagado, sino que habla de estar atento. El enemigo está dispuesto continuamente, 24 horas, viendo cómo te va a destruir, cómo te va a matar, cómo te va a deshacer. Por eso vienen esos pensamientos a tu mente, porque él sabe que gesta esos pensamientos en tu mente y destruye el propósito. Ay, no, se quiere matar porque quiere llamar la atención. Una frase por ahí. No, el diablo sabe que, como dicen ahí los del mundo, muerto el perro se acabó la rabia, esa frase. Si vos te morís ya está, porque primeramente, si te quitaste la vida, estás fuera de lo que es la voluntad de Dios, te vas a ir al infierno con él, al club de él. Entonces a veces no precisamos abrir una portera grande. Ay, todos piensan que el pecado es la infidelidad. Ay, me acosté con fulano. Ay, robé. Dios no me dio el pecado. Es tan pecador el que mata como el que juzga a alguien. Es tan pecador el que roba como el que miente. Dios simplemente hace una separación con el pecado. Donde esa separación está en el medio Jesús, pero vos tenés que elegir. Entonces una puertita así que vos le dejás, vas a andar tendido por el piso, porque Él se va a meter. Alguien que tiene que velar es alguien que tiene que estar despierto, tenés que estar atento, porque no sabes por dónde va a venir. Él está dispuesto a ver cómo te va a matar. Entonces, de la manera que vos menos te lo esperás, Él viene siempre con las cosas ilógicas. Por eso cuando aparecen ciertas cosas en mi familia que son medias, yo digo, ¿será que es de ti? Y eso no precisa ser muy espiritual. Pero nosotros no, ¡ay no! Me ganó un tesoro. Vivimos de la emoción. En la emoción puede ser hermoso, pero en la realidad puede ser catastrófico. Por eso Dios dice: sed sobrio, velad, estate despierto continuamente. Porque tu adversario y mi adversario está viendo a quién va a devorar, a quién le voy a hacer papilla, a quién puedo destrozar. Porque te destroza a vos, destroza a tus hijos, destroza a tu familia, destroza el ministerio, destroza todo lo que está a tu alrededor. ¿Por qué crees que en las sillas de un banco lo que usa más es el diablo? ¿Por qué te va? Deja la iglesia. ¿Vos te pusiste a pensar que primeramente estás abortando el propósito de Dios? Me acuerdo, quizás usted se acuerda, pastor, en la época de la pandemia, cuando creo que 3/4 de iglesia se fue. No se lo llevó la pandemia. Ellos tomaron su decisión. Y una vez, una persona me dice: ¿por qué no te vas? ¿Te das cuenta que ese lugar? Y yo no tenía mucho tiempo en el Evangelio tampoco. Pero sí tenía algo que muy claro y grabado en mi mente. Donde te plante y eche fruto, ese es tu lugar. Amén. Un árbol, vos lo plantás, echás raíces y empieza a dar frutos. Ese es el lugar. Vos lo trasladás al árbol y se muere. 3/4 de esas personas creo que están tendidas por ahí. Entonces, ahí vos tenés la decisión de seguir el montón o de seguir la voz de Dios. Y eso es algo que te compete a vos. Vos podés decir: no, pero me engañaron. El convencer es el Espíritu Santo a través de la Escritura. Consejería: mirá, hermano. Y a los 3 días: ¿qué pasó, che?
Porque el consejo entró por acá y salió por acá. ¿Le hiciste un mal al que te dio el consejo? No. Ese que te dio el consejo te dio lo que le dio en algún momento Dios a través de otro consejero, la salida. El que te haces un mal sos vos porque seguís retrasando tu vida, seguís retrasando el propósito de Dios, porque lo que Dios decretó que sucediera sobre tu vida va a suceder, si no, no sería Dios. Simplemente que tú y yo muchas veces estamos retrasando el reloj de Dios, y no es porque Dios está, Dios está haciendo tan lío conmigo. ¿No será que sos vos? Que le sacás la pila, le ponés la pila, le sacás la pila, le ponés la pila. No. Hoy tenés que salir de acá poniéndole la pila. Dios, que sea tu tiempo, no el mío, así como vos quieras. Porque tú y yo no sabemos, hermano. Aunque nos creamos saber. Nada sabemos hacer. Solamente podemos tendernos la mano de Él y pedirle a Él que nos instruya. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos. Ponete bajo de Dios y el diablo tiene que huir. No hay infierno que se detenga. Puede venir quien sea. Me acuerdo cuando abrimos la casa de paz, me dice, che, el brujo en la esquina está preguntando qué pasa en tu casa, que viene mucha gente. Decirle que lo que pasa ahí, a él no le incumbe. Y si le incumbe, se tiene que convertir para Cristo. Pero a mí no me infundió temor. Porque cuando vos te sometés bajo la voluntad de Dios, el diablo tiene que huir. Por eso hay personas que se sienten incómodas. Porque donde está la luz no puede estar las tinieblas. Entonces, si estás cayendo gordo en algún lugar, capaz que las tinieblas que hay en ese lugar se están poniendo como locas. Vos lo que tenés que continuar haciendo es metiéndote debajo de Dios. Que Dios hace que el infierno, hasta acá, porque tiene mi marca. Yo envié a mi hijo a pagar el precio por esta vida y me pertenece a mí. Podés tocar hasta ahí, pero no podés destruir, no podés matar, no podés abortar. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo, ¿quién podrá venir contra ti? Te voy a pedir que me pongas Romanos 8:28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es lo que me marca. 28, por favor. A los que aman a Dios, todas las cosas. La tragedia que hoy estás viviendo, la soledad que hoy estás viviendo, el vacío que hoy estás viviendo, la circunstancia en la cual te encontrás, todo te ayuda para bien. Lo que pasa es que según con los anteojos que vos lo mires, si vos mirás la tragedia, te vas a hundir con la tragedia. Pero si vos mirás el propósito a través de la tragedia, te vas a dar cuenta que eso te ayuda para bien. ¿O acaso tiempo atrás Dios no te sacó de ciertas situaciones y las usó para bien? ¿Cuál es el bien? Que tú lo conocieras. Entonces lo que hoy estás atravesando, Dios también lo está usando para bien. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas que nosotros atravesamos somos para poder vivir y caminar a semejanza del Hijo de Dios. Poder ser más como Jesús. ¿Vos te imaginás Jesús saliendo de la iglesia y criticando a los hermanos? ¿Vos te imaginás Jesús sentado teniendo malos pensamientos? Por eso te dije, las oposiciones forman carácter. A través de cada obstáculo, Dios quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros.
Y Jesús en su palabra dijo: aprended de mí, yo soy manso y humilde. Y manso no dice: ay, no, a mí me llevan puesto, no. Mansedumbre, como Jesús. Humildad, como Jesús. No somos nada. Si te morís ni la ropa te llevas. Y a veces te crees más poderoso. No hay poder. El poder es de Él. Porque Él pagó algo. La deuda tan grande que tú y yo teníamos, la pagó Él. Jesús en la cruz pagó esa deuda. La deuda donde venció la muerte, donde venció los obstáculos que tú estás viviendo hoy en día. Recordando la Santa Cena, voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Recordando el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del madero. Muchas veces venimos acá y decimos: tomemos la Santa Cena del Señor en memoria de Él. Lo dice su palabra y es real. Pero ¿será que lo tomamos recordando quién es Él? Lo que Él hizo. Ponte tú, que seas tú que tenés que clavar, que tengas que clavarte en una cruz. Entonces, hoy de mañana, leyendo lo que Jesús, nuevamente para refrescar, había pasado en la cruz, dice que minutos antes o segundos antes de que Jesús entregara su espíritu, Él dijo dos palabras: consumado es. Y eso significa que en el momento que Jesús entrega su espíritu, yo me imagino al diablo ahí con todos los secuaces festejando en el infierno. Está derrotado, está vencido, porque él esperaba que entrara un Jesús derrotado, vencido. Y en ese momento Dios estaba firmando el decreto de nuestra salvación, de la salvación de la humanidad. Y en ese decreto, mientras el infierno se burlaba, me imagino la muerte así toda grandota, fea, está derrotado. Dice que los cielos se oscurecieron, que la tierra tembló. Y me imagino algo así como ¡plum! Y entra el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aunque esté muerto vivirá. Y si hoy tus sueños estaban muertos, van a vivir. Si la esperanza había muerto, va a vivir, porque Cristo pagó el precio en la cruz del madero, el precio por tu libertad, el precio por tu salvación, el precio por la paz que has rogado por años. En el nombre de Jesús, recibí esa palabra, porque esa palabra es para ti. Así como esa mano que estás colocando sobre tu pecho, viene la salvación de Dios sobre tu vida, donde el infierno se tiene que detener, donde no hay diablo que te haga la frente, porque Él ya pagó el precio por ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Dale un aplauso a Jesucristo, porque Él es merecedor de toda la gloria. Él es merecedor de toda la gloria, toda la honra, porque Él pagó un precio de dolor, de sufrimiento, de humillación, de burla. Pidió agua y le dieron vinagre. Le pusieron una corona de espinas. ¿Y tú te parece que ese dolor que pasó Jesús es solamente para que quedaran los recuerdos? Lo hizo por tu dolor y por el mío, porque nadie te entiende. No te entiende tu esposo, tu esposa, no te entiende tu padre, no te entiende tu familia, pero Jesús sí te entiende, porque Él sí vivió el dolor. Cada lágrima que vos derramás, Jesús está ahí sosteniéndola. Cada vez que otros te menosprecian, cada vez que mienten en contra de vos, Jesús dice: yo estoy contigo, porque lo hicieron conmigo. Bienaventurados los que lloran. Ustedes son bienaventurados, dice Jesús, porque ninguna lágrima para Dios son en
en vano. Cada una de esas lágrimas Dios las sostiene. Y ahí viene el Consolador, viene el Espíritu Santo y dice: yo te fortalezco. Yo te doy más de mí porque eso es lo único que vos necesitas. Ahora cuando pases a tomar la Santa Cena, recordá que no es un simple pedazo de pan, que es el cuerpo de Jesús. Un cuerpo que sufrió cada latigazo, cada pedazo de carne que daba en ese látigo. Ese vino en la sangre de Jesús corriendo en el madero. Sufrió hasta lo último. ¿Y tú te parece que Él sufrió todo eso para que solamente vengamos acá y hagamos culto? Él sufrió para la salvación. El regalo más grande que Dios te está poniendo hoy frente a tus ojos es pasar la eternidad con Jesús, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, donde ya no habrá más nada, porque dice que es cielo nuevo y tierra nueva. Lucha por eso, que es lo único que tiene importancia. Lo demás es pasajero. Todo lo que está en el mundo es pasajero. Nada de esto te puede conformar. Ahí donde estás, pasá y tomá con la conciencia del pan y de la copa. Le pido a los hermanos encargados. Y también en memoria de Él, agradecerle con tus bienes, con aquellas cosas que Dios está haciendo en ti, porque la plata no es tuya, la salud no es tuya, todo viene de Él. Entonces, cuando tomes el pan, la copa, hacer un reconocimiento de lo que estás agarrando. Pásalo. Mientras despedimos a aquellos que nos acompañan a través de la transmisión, bendecimos tu vida y que de ahora en más puedas tomar conciencia que cada día de tu vida, en esos suspiros, Dios te está regalando una oportunidad, la oportunidad de caminar tras la salvación de tu alma, que puedas vivir una vida junto a aquel que te llamó, aquel que te formó y aquel que te quiere dar un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida.